Estás escuchando El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas, en el 90.3 FM. Tu música, tu ritmo, tu destino, la frecuencia de Dios, más escuchada a nivel mundial. Tu música, tu ritmo, tu estación, El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Basta con visualizar la escena por un momento. El tintineo metálico cayendo sobre una mesa de madera. 30 monedas de plata. Es, probablemente la imagen más universal y reconocible de una traición en toda la historia. Sí, el símbolo definitivo de vender a alguien por la espalda. Exacto. Pero, a ver, cuando nos detenemos a analizarlo en frío, hay algo que simplemente no cuadra. ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué alguien entregaría a un líder histórico, a una figura capaz de movilizar a las masas, por lo que hoy en día parecería ser, francamente, un puñado de billetes? Claro. Al contrastar esa enorme influencia política y social con una simple bolsa de monedas, pues la ecuación parece incompleta. Es una disonancia brutal. Históricamente, solemos quedarnos con una imagen muy superficial, digamos. Ajá. La del villano avaro de caricatura frotándose las manos en una esquina oscura. Pero la realidad humana rara vez es tan bidimensional. Y cuando hablamos de un evento que partió la historia en dos, pues las motivaciones subyacentes suelen ser un laberinto de política, psicología y expectativas rotas. Y esa es exactamente nuestra misión en este análisis a fondo. Queremos ir mucho más allá del cliché y entender el motor real detrás de este acto. Totalmente. Para lograrlo, pusimos una pila de fuentes fascinantes sobre la mesa. Por un lado, nos sumergimos en un debate sumamente intenso y dinámico de la comunidad de Reddit. Específicamente en el foro de Root Truth Christian, ¿verdad? Así es, donde personas de diversos trasfondos intentan desentrañar las motivaciones de Judas Iscariote. Y por otro lado, cruzamos esas opiniones de Internet con un análisis histórico, teológico y bíblico muy detallado del portal God Questions. Y creo que el objetivo de hoy es construir un perfil psicológico y contextual. O sea, vamos a analizar no solo el qué sucedió, que pues ya es de conocimiento público, sino los motivos subterráneos. Exactamente. Y es muy importante aclarar desde el principio para la audiencia que vamos a explorar estas creencias, teorías e interpretaciones de las fuentes de manera totalmente imparcial. Claro. Nuestro propósito aquí no es validar o invalidar posturas religiosas. No, para nada. Es diseccionar a uno de los personajes más enigmáticos de la historia desde la más pura curiosidad intelectual. Me parece perfecto. Entonces, vamos a desglosar esto partiendo del tema ineludible, el aspecto económico. Las famosas monedas. ¿Sí? En el foro de Reddit hay un debate enorme sobre cuánto valían realmente esas 30 piezas de plata. Las fuentes mencionan a estudiosos que, ajustando la moneda a la inflación actual, proponen que serían unos $90. Otros analistas en el mismo foro sugieren que la cifra se acercaría quizá a los $450. Pero, de cualquier manera, suena una absoluta miseria para entregar a alguien a una sentencia de muerte segura. Sí, suena a poco. Pero lo fascinante aquí es cómo los usuarios de Reddit intentan darle sentido práctico a esa cifra. A ver. Hay un usuario llamado One Voice Among Millions que hace una observación crucial. Señala que no debemos pensar en dólares actuales ni en poder adquisitivo moderno. Claro, el contexto es otro. Exacto. Los textos históricos sugieren que esa cantidad de plata era suficiente para comprar un terreno. De hecho, el relato de la época menciona que posteriormente, con ese mismo dinero, se compró un campo de sangre para sepultar extranjeros. ¡Wow! O sea, sí era una cantidad fuerte. Sí, no estamos hablando del equivalente a comprarse un café o pagar una cena. Era una suma considerable de capital en la antigua Judea. Es suficiente para adquirir bienes raíces. Ok, bienes raíces. Pero incluso si alcanzaba para comprar un terreno a las afueras de la ciudad, sigue siendo poco para justificar una traición de ese nivel, sobre todo si consideramos la posición que ocupaba Judas. Ah, ahí está la clave. Porque aquí es donde el artículo de God Questions aporta un contexto fundamental. Resulta que Judas no era un miembro periférico del grupo, era el tesorero. Así es. Él era el encargado exclusivo de llevar la bolsa del dinero de toda la organización. Y ese detalle, lo cambia todo.
Las fuentes indican que él frecuentemente se beneficiaba de las ofrendas que la gente hacía para financiar el movimiento. Se robaba la lana, pues. Básicamente. Hay un incidente muy revelador narrado en los textos, específicamente en el Evangelio de Juan, donde una mujer unge a Jesús con un perfume carísimo. Un artículo de superlujo para la época, ¿no? De lujo extremo. Y Judas inmediatamente interviene. Se queja y argumenta que ese perfume debió venderse para repartir el dinero entre los pobres. ¡Qué conveniente! Exacto. Pero el texto histórico hace una aclaración lapidaria. Subraya que Judas no hizo ese comentario por caridad o conciencia social, sino porque era un ladrón y sustraía habitualmente de la bolsa común. ¡Wow! Esa es la clásica hipocresía corporativa. Totalmente. A mí me hace pensar en la figura de un contador corrupto, que empieza haciendo pequeños desfalcos en la caja chica de la empresa. El típico robo hormiga. El robo hormiga. Al principio toma, 50 pesos para un gasto personal, luego 500, y poco a poco su brújula moral se desajusta. Se convence a sí mismo con narrativas como a nadie le hace daño, la empresa gana millones de todos modos, o pues me lo merezco por mi arduo trabajo. Y esa justificación, ese mecanismo de defensa psicológico, es clave para entender la mentalidad del personaje. En Reddit, el usuario Average650 hace un comentario brillante al respecto. ¿Qué dice? Argumenta que, en el mundo real, la gente arruina vidas todo el tiempo por cantidades minúsculas de dinero. Tristemente, sí. Menciona cómo vemos a diario a personas que destruyen relaciones familiares irreparables o traicionan a socios de toda la vida por pequeñeces, por disputas de herencias menores. La avaricia humana no siempre requiere de un botín millonario para activarse. Es verdad. Y este usuario añade una capa psicológica importante. Sugiere que Judas probablemente construyó una narrativa atenuante en su cabeza. O sea, se mintió a sí mismo. Exacto. Quizá racionalizó el acto pensando, solo les estoy diciendo a las autoridades dónde acampa en la noche, no lo estoy arrestando con mis propias manos. Yo solo paso el dato. Exacto. O tal vez se convenció de que los sumos sacerdotes al fin y al cabo eran las autoridades legítimas y pues no eran realmente los malos de la historia. Es el autoengaño llevado al extremo para justificar el mal menor. Como yo lo veo, estaba desconectado de la realidad. Absolutamente. Pero a ver, hay un hueco en esa teoría que no me deja avanzar. Dime. Si Judas solo quería enriquecerse, si su único interés era financiero, ¿por qué matar a la gallina de los huevos de oro? Buena pregunta. Podría haber seguido robando de la bolsa indefinidamente mientras el movimiento crecía. Entregar al líder por un pago único, sin importar si compraba un terreno o no, parece una pésima decisión financiera a largo plazo. Una estrategia terrible. Entonces yo como que me pregunto, ¿fue esta corrupción financiera solo el síntoma visible de una desconexión muchísimo más profunda? Y esa es la pregunta que hace colapsar la teoría puramente económica. Si miramos el panorama general que describen las fuentes, el dinero se queda muy corto como motivación principal. Ajá. Y es entonces cuando la conversación gira hacia un factor muchísimo más volátil, peligroso y determinante en esa época, la política. La política, claro. Hay que entender cómo funcionaba la ocupación romana en Judea en el siglo I. No era una simple administración burocrática. Para nada. Era un régimen opresivo, que asfixiaba a la población con impuestos impagables y que utilizaba la violencia pública, específicamente la crucifixión, como una herramienta de terrorismo de Estado para aplastar cualquier intento de rebelión. O sea, la tensión social era una olla de presión a punto de estallar. Exactamente. Y en ese clima de opresión absoluta, la figura del Mesías toma un matiz muy distinto. El artículo de God Questions y varios historiadores citados en Reddit coinciden en que la expectativa general de la población no era la de un maestro espiritual pacífico. No, querían acción. No esperaban a alguien que venía a dar sermones morales y a morir por los pecados del mundo. Todo lo contrario, la expectativa popular, que además estaba arraigada en siglos de textos antiguos, era la de un líder militar implacable. Un guerrero. La gente clamaba por un rey terrenal que liderara una revolución violenta, derrocara al Imperio Romano, expulsara a las legiones de sus tierras y, pues, restaurara la soberanía absoluta de la nación. Esa era la verdadera promesa política para ellos. Y por pura lógica de poder, quienes estuvieran en el círculo íntimo de ese líder revolucionario terminarían siendo la nueva élite gobernante, los nuevos ministros de un imperio restaurado.
¡Wow! Bajo esa óptica, Judas probablemente se veía a sí mismo ocupando un lugar altísimo en el nuevo gobierno. Seguramente. Quizá como el ministro de Finanzas, ya que traía la bolsa. Tiene sentido. Pero de pronto, la narrativa del líder cambia radicalmente. Jesús empieza a hablar de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla, afirma que su reino no es de este mundo y empieza a perfilar claramente que su plan es dejarse arrestar y morir. Imagínate la frustración. La disonancia cognitiva y la decepción política para alguien con mentalidad revolucionaria debieron ser devastadoras. Fue un choque de trenes absoluto entre la expectativa y la realidad. Y aquí es donde el debate en Reddit introduce una teoría verdaderamente fascinante, propuesta por el usuario Darth Croissant. ¿Qué propone él? Esta hipótesis sugiere que la traición de Judas no nació de la maldad pura ni de la simple avaricia, sino que fue una estrategia política audaz, desesperada y, a fin de cuentas, catastróficamente equivocada. ¿Cómo así? Según esta lectura, Judas creía firmemente que Jesús poseía un poder sobrenatural capaz de aniquilar a las legiones romanas, pero se sentía frustrado por su pacifismo, así que decidió entregarlo a las autoridades para, literalmente, forzar su mano. A ver. La idea era acorralar a su propio líder para obligarlo a iniciar la guerra. Exacto. La lógica detrás de la teoría es que Judas pensó, si lo entrego y lo arrestan, cuando se vea rodeado por las espadas romanas, pues no le quedará más remedio que revelar su verdadero poder. Que se iba a defender, vaya. Que tendría que defenderse, llamar a ese ejército celestial del que hablaba, y así comenzaría por fin la revuelta armada que todos estaban esperando. ¡Wow! En su mente, Judas no lo estaba traicionando, estaba acelerando la toma del poder. Era un catalizador. Híjole, eso me genera una duda razonable bastante fuerte. Te escucho. Imaginemos, en un contexto moderno, a un empleado de nivel medio intentando forzar una fusión corporativa hostil a espaldas de toda la junta directiva. Una locura. Un sujeto haciendo tratos bajo la mesa con la competencia porque, en su arrogancia, está convencido de que sabe dirigir la empresa mejor que el mismísimo fundador. Es de una soberbia intelectual alucinante. Totalmente. Entonces la pregunta es obligada. ¿Fue Judas un estratega político jugando una partida de ajedrez maquiavélica que le salió terriblemente mal? ¿O simplemente era un seguidor amargado que, al ver que el proyecto fracasaba, decidió cortar por lo sano, salvar su propio pellejo y sacar algo de liquidación antes de que el barco se hundiera? Pues las fuentes muestran que, si aceptamos la teoría de la revolución forzada, las consecuencias fueron el colapso psicológico total de Judas. Claro, porque todo salió mal. Exacto. Cuando Judas vio que su táctica falló, que Jesús no contraatacó, que permitió ser juzgado, torturado y finalmente sentenciado a la crucifixión sin oponer resistencia militar, la realidad de lo que había hecho lo aplastó. El plan maestro se le derrumbó en la cara. En cuestión de horas. Los registros históricos señalan que la culpa fue tan abrumadora que Judas intentó devolver el dinero a los sacerdotes en un acto de desesperación. Ya era muy tarde. Al darse cuenta de que no podía detener la maquinaria de ejecución que él mismo había encendido, su psique no soportó el peso de la culpa y terminó quitándose la vida. Ese trágico desenlace refuerza la idea de un terrible error de cálculo, más que la de un simple ladrón huyendo con el botín. Claro. Y esa desconexión tan abismal entre lo que el líder planeaba y lo que el seguidor esperaba, pues nos obliga a mirar con lupa la verdadera naturaleza de su relación. Es muy cierto. Porque cometer un error de lectura tan masivo sobre la misión central de tu organización significa que en el fondo había una distancia inmensa. Y me parece que el artículo de God Questions aporta una joya analítica al respecto. Sí, el tema de los títulos. Exacto. Se enfocan en un detalle lingüístico que es facilísimo pasar por alto, pero que redefine por completo la dinámica interpersonal. Cuéntame. Mientras que los otros discípulos se dirigían a Jesús utilizando el título de Señor, una palabra que en ese contexto cultural implica sumisión total, reconocimiento de autoridad suprema e incluso divinidad, Judas nunca, en ninguno de los textos, usó esa palabra. Nunca. Judas siempre se dirigía a él llamándolo rabí,
que simplemente se traduce como maestro. Es un detalle sutil pero demoledor. Un solo cambio de vocabulario que expone todo su mapa mental. Ajá. Muestra una barrera infranqueable de respeto distante. Judas reconocía el intelecto de Jesús, aceptaba que era un maestro brillante de la ley judía, pero esa nomenclatura demuestra que nunca creyó en su divinidad ni se sometió a su señorío. Le faltaba fe. Y esta falta de fe genuina es lo que el análisis teológico postula como la raíz invisible de toda la tragedia. Además, si analizamos la estructura misma de los textos históricos, hay un patrón innegable. ¿Cuál es? En los evangelios, cada vez que se enlista a los discípulos, Pedro y el círculo íntimo siempre ocupan los primeros lugares. Judas, sin una sola excepción, es relegado al final de la lista. Siempre el último. Históricamente, esa posición en el texto no es casualidad. Es un recurso literario para indicar una enorme distancia emocional y jerárquica. Es una analogía muy clara con las dinámicas de oficina que vemos hoy en día. Pensemos en alguien con quien compartimos el mismo espacio de trabajo durante años. Sabemos su nombre, conocemos su cargo y nos dirigimos a esa persona diciendo, no sé, licenciado o arquitecto. Muy formal. Sí, existe un respeto profesional, pero se limita a esa fachada de cortesía. Nunca hay vulnerabilidad, nunca se comparten miedos, fracasos o convicciones profundas. Cero intimidad. Existe una enorme diferencia entre esa proximidad física de todos los días y la verdadera intimidad emocional de un amigo cercano que, aunque puede equivocarse terriblemente, conoce la esencia de quienes somos. Y esa distinción entre proximidad física e intimidad emocional nos lleva directo a otro de los debates más candentes que encontramos en Reddit. El contraste con Pedro. El inevitable contraste entre Judas y San Pedro. Porque, para ser rigurosamente justos con los hechos históricos, Pedro también cometió una traición monumental. Claro, las 3 negaciones. Él negó a Jesús 3 veces la misma noche del arresto, jurando públicamente que no lo conocía, todo para salvar su propio pellejo del escrutinio de los guardias romanos. Desde una perspectiva puramente externa y fría, pues ambas acciones son claudicaciones cobardes en el momento de mayor crisis. Ambos le dieron la espalda a su líder cuando las cosas se pusieron peligrosas. Sin embargo, los usuarios de Reddit analizan a profundidad por qué sus desenlaces fueron tan diametralmente opuestos. Un usuario bajo el seudónimo Naruto Sasuke Forever sintetiza el consenso del foro de manera muy aguda. ¿A qué conclusión llega? Argumenta que la diferencia estructural no radicó en comparar qué acción fue menos grave desde la moralidad. La diferencia fundamental, según el debate, era una cuestión de identidad y creencia. Pedro creía fervientemente en quién era Jesús, Judas no. Ahí está la clave. Esta creencia base determinó la respuesta al fracaso. Pedro experimentó un arrepentimiento genuino. Un dolor que busca sanar. Un dolor que busca restauración y enmienda. Exacto. Mientras que Judas, al carecer de esa relación de fe profunda, solo experimentó un remordimiento tóxico y paralizante, un sentimiento de culpa aislado que, al no tener una red de contención emocional o espiritual, culminó inevitablemente en la autodestrucción. ¡Qué fuerte! Pero a ver, si el abismo emocional era tan evidente, si Judas mantenía esa distancia llamándolo simplemente maestro, y si figuraba siempre al margen del grupo, surge una pregunta logística y de liderazgo enorme. ¿Por qué le dieron el dinero? Exacto. ¿Por qué se le confió el manejo de los recursos? Si alguien forma un equipo para cambiar el mundo, definitivamente no le entrega las llaves de la caja fuerte a la persona que demuestra menos convicción en la visión del proyecto. Suena a una pésima idea. ¿Acaso había algo específico en esa falta de carácter, en esos defectos visibles que lo convertían, paradójicamente, en el candidato ideal para lo que estaba por venir? Y esa pregunta nos empuja directamente hacia la frontera más compleja de nuestras fuentes, la intersección entre la filosofía y la teología. Uy, el tema del destino. Porque introducir la idea de un candidato ideal para cometer una traición abre la caja de Pandora del misterio más antiguo del pensamiento humano. El eterno conflicto entre el libre albedrío y el determinismo cósmico. Que es un tema súper denso. La pregunta central que debaten en el foro es: ¿estaba Judas predestinado desde el principio de los tiempos a cometer este acto atroz sin ninguna posibilidad real de evitarlo? Y en esa arena de Reddit yo vi que las posturas chocan violentamente. Encontramos usuarios como Crash90 que defienden una visión de determinismo absoluto. Sí, posturas muy marcadas.
Este usuario argumenta que las piezas estaban puestas a propósito. Escribe que una deidad omnisciente le otorgó a Judas una estructura cerebral específica, lo expuso a circunstancias sociopolíticas particulares y lo dotó de vulnerabilidades emocionales exactas para que al momento de la verdad ejecutara precisamente la acción necesaria para que la historia avanzara. Así de crudo. Cita sus palabras exactas: no hay libre albedrío, es la historia de Dios. Esa perspectiva, aunque suene extrema, encuentra eco en ciertos fundamentos textuales. El análisis de God Questions dedica una sección entera a mostrar cómo las profecías del Antiguo Testamento parecen respaldar la idea de un guión preestablecido. Textos escritos muchísimo antes. Siglos antes de que Judas naciera. Por ejemplo, el Salmo 41, que detalla la traición de un amigo íntimo que de mi pan comía. O el asombroso nivel de detalle en el libro de Zacarías, capítulo 11, que profetiza no solo la traición, sino el precio exacto. Las 30 piezas de plata. Las 30 piezas de plata, y el destino de ese dinero siendo arrojado al tesoro del templo. Para muchos analistas, estas fuentes evidencian que el evento, con todas sus sórdidas aristas, estaba programado en la arquitectura del universo. Pero aceptar esa premisa genera un conflicto ético gigantesco. Totalmente. Porque si todo ya estaba meticulosamente profetizado y programado, entonces Judas es despojado de su calidad de ser humano con capacidad de decisión. Se convierte en un simple peón de sacrificio en un tablero cósmico, obligado a ejecutar una jugada diseñada por alguien más. Claro, anula su responsabilidad. Entonces, ¿cómo logran las fuentes teológicas resolver esta enorme paradoja sin exonerar a Judas de su responsabilidad moral? Es un dilema genial. El portal God Questions ofrece un marco conceptual fascinante para reconciliar la omnisciencia divina con la libertad humana. Para entenderlo, proponen un ejercicio mental que nos exige salir de nuestra experiencia cronológica habitual. A ver, explícame eso. Nosotros los humanos experimentamos el tiempo de manera lineal. Caminamos sobre una carretera donde el pasado queda irremediablemente atrás y el futuro es un horizonte borroso que aún no existe. Pero la teología clásica describe a un Dios que habita fuera de esa dimensión temporal. Fuera del tiempo. La metáfora visual que utilizan es imaginar el continuo del tiempo no como una línea recta, sino como un inmenso círculo trazado en el suelo. Y Dios está de pie exactamente en el punto central de ese círculo. Y por pura geometría, si estás ubicado en el centro perfecto de un círculo, la distancia hacia cualquier punto de la circunferencia es exactamente la misma. Precisamente, desde ese punto central la observación es simultánea. Dios está contemplando la creación del universo, el nacimiento de Judas en Judea, el momento exacto de la traición y el final de la historia. Todo al mismo tiempo. Es un presente perpetuo y unificado. ¡Órale! Bajo esta lógica teológica, la deidad no está calculando, adivinando o programando el futuro mediante algoritmos de control mental, simplemente lo está observando como un hecho consumado, porque desde su perspectiva fuera del tiempo ya está sucediendo. Es como, para aterrizar esta metáfora en algo más cotidiano, pensemos en una analogía. Como espectadores, imaginemos que estamos viendo la grabación en video de un partido de fútbol clásico que se jugó hace 20 años. Ajá, un mundial pasado. Sentados frente a la pantalla, ya sabemos con absoluta certeza qué jugador va a cometer una falta brutal en el minuto 90. Tenemos el conocimiento total e innegable de que esa barrida por la espalda va a ocurrir. Porque ya pasó. Exacto. Sin embargo, el hecho de que nosotros conozcamos el futuro desde la comodidad del sillón no significa de ninguna manera que hayamos controlado mentalmente al jugador en la cancha. El jugador decidió libremente, impulsado por su propio cansancio, frustración o adrenalina, dar la patada en ese preciso instante. Él tomó la decisión. El conocimiento absoluto de un evento no anula la agencia y la elección voluntaria de quien lo ejecuta. Es una excelente forma de ilustrar la postura de God Questions. Y este concepto de agencia moral intacta es consistente con la forma en que el texto histórico aborda el trato hacia Judas. Nunca lo ven como una víctima del destino. En ningún momento se le describe o se le trata como a un autómata trágico o un robot con un defecto de fábrica. Durante la última cena, se le imputa responsabilidad directa y severa con la frase: «Ay de aquel hombre por quien es entregado». Fuerte. Sin embargo, para terminar de complicar este panorama, hay un último elemento en los textos que oscurece profundamente el debate.
Se menciona de forma explícita que, justo antes de que Judas saliera a concretar la traición, Satanás entró en él. Y es esta frase la que precipita el acto final de llamar a los guardias romanos. Híjole, y ese detalle vuelve a encender las alarmas. Si las propias fuentes afirman que una entidad externa, en este caso Satanás, entró en el individuo, ¿dónde trazamos la línea? Es el gran misterio. ¿En qué momento preciso termina la cadena de malas decisiones de un humano codicioso y políticamente frustrado y comienza una intervención sobrenatural directa que secuestra su voluntad? Porque si el control fue arrebatado por una fuerza oscura, parece que la culpa humana debería diluirse. La exégesis teológica que se destila tanto de God Questions como de los análisis más profundos en Reddit explica que esta intervención sobrenatural no debe entenderse bajo la óptica del cine de terror moderno. No es como una película de exorcismos. Para nada. No se trata de una posesión demoníaca aleatoria donde una entidad ataca súbitamente a un transeúnte inocente que pasaba por ahí. La interpretación central es que se trata del resultado final de una serie incontable de pequeñas sesiones de voluntad. Sesiones de voluntad. Sí, Judas fue abriendo la puerta milímetro a milímetro durante años, a través de la racionalización de sus robos en la tesorería, a través del cultivo de un resentimiento político silencioso, a través de su negativa constante a establecer una relación de confianza, manteniendo siempre la máscara del maestro. Claro, las pequeñas decisiones que suman. Cuando el texto afirma que Satanás entró en él, las fuentes lo interpretan como el colapso definitivo de una voluntad humana. Es el punto de no retorno donde un individuo alinea su agencia de manera tan absoluta con la oscuridad que el mal menor que solía justificar se transforma finalmente en un acto de maldad absoluta y consumada. No es el inicio del problema. No, es el trágico clímax de sus propias decisiones. Estoy impresionada. Después de recorrer todo este camino, de desmenuzar las capas de un personaje tan estigmatizado, ¿qué nos queda? Hemos atravesado teorías económicas, choques políticos, análisis lingüísticos y dilemas cósmicos tratando de entender la anatomía de esta traición. Yo diría que lo que nos queda es la comprensión de que la figura de Judas funciona mucho más como un espejo de la complejidad y fragilidad humana que como un simple recurso narrativo para tener un villano. Totalmente. A través de las fuentes, hemos observado las múltiples dimensiones de un solo individuo. Analizamos al tesorero avaro que estructuraba justificaciones mentales para robar sistemáticamente, creyendo que su posición lo eximía de las reglas. ¿Y el revolucionario? Exploramos al revolucionario apasionado, al zilote frustrado cuyos ambiciosos planes de liberación nacional fracasaron de la forma más aplastante imaginable. Observamos al compañero distante, al colega de trabajo emocionalmente hermético que mantenía una barrera de formalidad llamando maestro a quien exigía ser reconocido como señor. Y finalmente contemplamos a este hombre inmerso en un panorama que lo superaba por completo. Vimos cómo, actuando desde la libertad de sus propios defectos, su codicia y su amargura, terminó encajando como una pieza clave en un mecanismo cósmico. Así es. Cumpliendo paradójicamente una profecía milenaria que, según la estructura teológica, era el requisito indispensable para la salvación de la humanidad. Es una ironía histórica verdaderamente asombrosa. En definitiva, el retrato compuesto que nos entregan estas fuentes es el de un individuo que fue lenta y silenciosamente devorado por el resentimiento. Un hombre que se quebró cuando el líder al que decidió seguir se negó rotundamente a encajar en el molde y las expectativas de poder que él mismo había fabricado en su mente. Y es justamente esa fractura la que nos deja con la imagen más poderosa para llevarnos hoy. Regresemos al punto de partida, a ese sonido metálico de las 30 piezas de plata golpeando la madera. Tal vez el verdadero peso de esas monedas nunca fue su poder adquisitivo ni su valor en el mercado de bienes raíces. Tal vez lo que realmente se estaba vendiendo en esa mesa era la furia de una ilusión destrozada. ¡Qué perspectiva! Y esto deja una reflexión profunda flotando en el ambiente para quien nos escucha. Una interrogante sobre la condición humana que trasciende por mucho los debates teológicos o históricos que hemos analizado hoy.
¿Hasta qué extremos de oscuridad, traición y autodestrucción es capaz de llegar el ser humano cuando sus esperanzas más arraigadas y sus certezas más inquebrantables sobre un líder, un gran proyecto o un sistema de creencias se hacen pedazos irreversiblemente frente a sus propios ojos? Esa es la auténtica tragedia universal que sigue resonando en esta historia miles de años después. Agradecemos profundamente su compañía en este recorrido analítico a través de las mentes, las motivaciones y los textos antiguos. Ha sido un análisis a fondo revelador. Hasta la próxima. Familia de la Fe. Hemos llegado al final de esta emisión de El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Pero nuestro camino juntos no termina aquí. Recuerda que cada palabra, cada plegaria y cada testimonio compartido es una semilla de esperanza que puede florecer en tu vida. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu corazón y a tu espíritu. Nos llena de alegría caminar contigo en este sendero de luz y espiritualidad. Te invitamos a que nos sigas acompañando cada semana en este espacio de reflexión, oración y encuentro con Dios. No te vayas sin hacer lo siguiente. Comparte este programa con alguien que lo necesite. Dale me gusta si tocó tu corazón. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube como El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas y en Facebook, donde también te esperamos con más contenido que fortalece el alma, porque la fe se multiplica cuando se comparte y los milagros suceden cuando creemos con el corazón. Nos escuchamos muy pronto y recuerda, Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Bendiciones infinitas y hasta la próxima emisión. El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. El Poder de la Fe. Oraciones Milagrosas.